hermano abre, por favor, su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Diego, por favor. Creo que ahí está mucho mejor. Libro de los Hechos, capítulo 2. Seguimos en el día de Pentecostés en nuestro paso por el libro de los Hechos, pero ya merito, acabamos. Y esta mañana vamos a ir a las palabras que encontramos a partir del versículo 32 y vamos a leer hasta el final del capítulo. Vamos a ir del 32 hasta el final del capítulo, aunque sin duda nosotros vamos a retomar hoy desde el 33, solo por contexto desde el 32. Si usted tiene la lectura, como es la palabra de Dios lo que va a ser leído, si le es posible, póngase de pie. Si no lo puede hacer, entendemos, pero si puede, póngase de pie porque lo que va a ser leído es la palabra de Dios que dice en Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Señor, bendice tu palabra, trae el fruto que tú has, para el cual has enviado, Señor. Que encuentres corazones abiertos, tierra fértil en nosotros, que lleve fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Amén. Tome su lugar, por favor. Punto número 3 del sermón de Pedro. Hacia allá vamos. Sermón de 3 puntitos, de 3 textos diferentes y el tercero lo vamos a ver hoy. Sin embargo, hace ratito me decía una hermana que sería bueno, ¿verdad?, que al rato concluyéramos diciendo unas frases que afirman que creemos en la resurrección del Señor. No sé si ya vio que allá abajo hay donde sacarse una foto y hay unos letreritos que tienen Hechos 4:32 en otra versión, pero es lo mismo. Ya vio que dice Hechos 4:32, las palabras que nosotros meditamos la semana pasada, a este Jesús resucitó Dios. Y la segunda parte dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Por qué no ensayamos eso? Lo podríamos decir. Yo voy a decir la primera frase hasta la palabra Dios y si usted tiene la Biblia de las Américas va a salir igualito. Si no, pues apréndaselo. De lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces yo le doy la primera frase, ¿va? Y usted dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Dice así, a este Jesús resucitó Dios. De lo cual todos nosotros somos testigos. Ay, hermanos, me van a hacer llorar aquí. Porque todos ustedes como yo somos testigos de la resurrección de Cristo. ¿Lo vimos resucitado con nuestros ojos físicos? No, pero sí vemos su obra. Y somos receptores de su obra. Estamos seguros de que está vivo. Lo estábamos cantando. Les decía yo la semana pasada, aquí nos predicamos unos a otros por medio de los cantos. Y todas las verdades que afirmamos carecerían de sentido si Cristo no resucitó.
Si Jesús no resucitó, entonces todo lo demás pierde significado. Pablo lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo. Y si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Estamos engañados. Somos supersticiosos, somos ingenuos, somos todo lo que la gente nos quiera llamar, ignorantes y demás. Pero si Cristo resucitó, entonces somos de todos los hombres los más bendecidos, los más dichosos. Y en el sermón de Pedro, él tiene 3 aspectos que quiere llevar a su congregación, a su auditorio. Y el primero tenía que ver con la acusación: están borrachos y apenas es la hora 9. Y Pedro les responde con la Biblia y les dice: de acuerdo al profeta Joel, estos no están borrachos, sino que estamos siendo testigos de cómo Dios está empezando a cumplir esa profecía. Segundo punto del sermón de Pedro lo basó en el Salmo 16, versículos del 8 al 11, donde habló palabras mesiánicas. Este salmo es un salmo mesiánico y estas palabras aplican directamente al Señor en su seguridad de que el Padre no le dejaría muerto, sino que le resucitaría. Y ese es el versículo, ese es el punto 2 de Pedro, lo que veíamos la semana pasada. Él explicó en el versículo 29 y 30 que David, siendo profeta, no estaba hablando en el Salmo 16 de sí mismo, sino que estaba hablando de alguien más. Miró hacia el futuro, dice el versículo 31, y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Y entonces el versículo 32 que ustedes van a responder. Y dijo: a este Jesús resucitó Dios. Como que ya se les olvidó, entonces apúntele o subraya. A ver otra vez: este Jesús resucitó Dios. Todos nosotros somos testigos. Así que, dice el versículo 33, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En la grandeza de nuestro Dios, este es el primer sermón de Pedro. Vaya, el Señor los había enviado a testificar antes. ¿Se acuerdan cuando envió a los 70 y demás? Y les había encomendado algunas otras cosas. Ellos habían incluso ya bautizado a otras personas. El Señor no bautizó a nadie, sino que puso a sus discípulos a bautizar. Pero ahora Pedro, en su primer sermón, se nota que es el Espíritu de Dios operando a través de él, porque regresa al punto inicial. Este sermón tiene unidad, tiene coherencia, tiene lógica y tiene un desenlace potente. En su coherencia, en su unidad, Pedro regresa al asunto de que la promesa que están viendo, este derramamiento del Espíritu, es causado porque Cristo está exaltado a la diestra de Dios. Es decir, debido a que Cristo está vivo, entonces fue exaltado a la diestra de Dios y ha cumplido entonces la promesa del Padre. Este exaltamiento de Cristo es el sentarle en el lugar de máximo honor y poder en el universo. Escuche bien, hermano, porque usted y yo vivimos en época de guerras comerciales y de otros tipos de guerras y de guerras militares y de muchos conflictos. Y esperemos en Dios que nada más ocurra, pero aún se culpa a nuestro gobierno de andar haciendo fechorías en otros países. Por lo menos dimes y diretes. Y otros ya sacaron las armas. Y otros no sacan las armas, pero sí sacan los instrumentos comerciales para atacarse unos a otros. Y podría parecer que este mundo está girando fuera de control. Pero déjeme decirle, quién está al control de todo es este Jesús que fue exaltado a la diestra de Dios. No hay nadie encima de él. No hay otro que pueda tener un lugar mayor que él. No hay uno solo que pueda decir que le da órdenes a él. Fue exaltado a la diestra del Padre. La Escritura habla múltiples veces de Cristo como exaltado a la diestra del Padre. ¿Se acuerda de Efesios 1:20? Hablando de la potencia de Dios, la cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales.
Estar sentado a la diestra de un rey significaba ser el hombre de confianza, el hombre de prestigio, de honor, y aquel que podría ejecutar todas las órdenes del rey de manera libre. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Eso dice Colosenses 3:1. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hebreos 1:3 dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese de hablar de Dios como la majestad es también palabra de los apóstoles. ¿Se acuerda que así relataban? Nosotros estábamos allí cuando la majestad le habló, refiriéndose a Dios. Entonces se habla de Cristo sentado a la diestra de Dios. El escritor de Hebreos lo dice así en Hebreos 1:3, en Hebreos 8:1, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y así podremos seguirle. Primero de Pedro lo dice, Hechos 3:13 dice, ha glorificado a su siervo Jesús. Filipenses 2 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, tras su resurrección, nuestro Señor Jesús fue llevado al cielo, como ya vimos en la ascensión en Hechos 1, y se le dio un lugar de honor que nadie más tiene ni va a tener jamás. No hay otro como Él, y nadie más lo merece. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Que ha recibido la promesa del Espíritu Santo. Bueno, pues que el Señor Jesucristo mismo habló que después de Él vendría otro consolador, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo. Y entonces Pedro dice, Él ha recibido la promesa y ha derramado esto que vosotros veis y oís. Eso dice el versículo 33. Note bien la lógica de Pedro, es importante. Pedro dice, a este Jesús ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó y lo exaltó. Contrario a lo que los hombres hicieron con Jesús, Dios hizo todo lo contrario, lo resucitó y lo exaltó. Ustedes mataron, Dios lo resucita. Lo crucificaron, entonces como un malhechor, Dios lo exalta. Todo lo contrario. Y una vez que resucitó, Dios le dio un lugar que nadie más puede tener, y por eso Él puede enviar a que suceda lo que ustedes están viendo hoy. Permítame regresarle a los hechos ocurridos en la Semana Santa. Vaya al Evangelio de Mateo capítulo 22, por favor. En la última semana del Señor antes de la cruz, hubo una ocasión en que escribas y fariseos le lanzaron todo tipo de preguntas para ponerle a prueba. No sabían en la que se metían. Salieron arrastrados. Los hizo polvo. Porque no solamente les contestó el Señor, sino además el Señor les hizo una pregunta. Dice el versículo 41 de Mateo 22. Estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta diciendo, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron, de David. Pausa en la lectura. Déjeme precisar dos cosas. Esto es digno de que usted le escriba ahí en la orillita de su Biblia. Esta es la única vez que Jesús emplea el término Cristo para referirse a sí mismo. Acuérdese que muchas veces le dijeron, tú eres el Hijo del Dios viviente, y a personas y a demonios les dijo, sí, pero te lo guardas. No digas, no es el momento. Pues estando cerca de la cruz, el Señor sí asumió el término el Cristo, o sea, el ungido de Dios. Ya estaba muy cerca de la cruz aquí en Mateo 22. ¿Qué opinión tienen de el Cristo? Y le respondieron parcialmente bien, pero el Señor tomó su respuesta y le dio todavía más profundidad. Ellos le dijeron, es hijo de David, queriendo decir, será un hombre. Es un descendiente de David. Bueno, también José, el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo, era descendiente de David y no por eso era el ungido. La respuesta de ellos es parcialmente cierta. Sí, el Cristo tendría que ser descendiente del rey David. Sin embargo,
por la respuesta del Señor vemos que ellos estaban como menospreciando, pues un hombre más. Y Él les dice, va a ser más que un hombre. Él les dijo, entonces, ¿cómo es que David dice cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Otra cosita que hay que anotarle allí. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que el Salmo 110 sí fue escrito por David y que el Salmo 110 fue palabra inspirada de Dios, que David escribió palabra inspirada de Dios, lo cual le da validez también al Antiguo Testamento, es palabra inspirada de Dios. Pero dijo el Señor Jesucristo, David le llamó Señor cuando escribió esto. Versículo 44 de Mateo 22. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo Él es su hijo? Es el mismo argumento que utiliza Pedro en Hechos capítulo 2. El Cristo es superior a los hombres porque es hijo de Dios. En esa respuesta del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, Él estaba haciendo la declaración clara ante sus oyentes. El Cristo tiene que ser hijo de Dios, puesto que David le llama Señor. La palabra reservada para Dios. Si David dice que el Cristo le dice Señor, entonces es superior a David. Dijo el Señor a mi Señor. El Padre, el Señor, le dijo a uno que es superior a mí. O sea que ambos son mi Señor. O sea que esta conversación que nos incluye el Salmo 110, por cierto, si usted quiere esta noche, léase. Ya sabe cómo les mando yo a estudiar la palabra, ¿verdad? Papel, pluma, Biblia, concha y café. Algunos lo pusieron en práctica esta semana. Yo fui testigo de que sacaban la conchita. Pero le hace el Salmo 110, es todo un salmo mesiánico. El versículo 4 dice, el Señor ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Son palabras para el Señor Jesucristo, pero el Salmo 110 es también poesía. Y la semana pasada les hablaba de esto. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y la segunda frase expande, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate aquí en el lugar de honor, hasta que yo traiga a tus enemigos para que se postren delante de ti. Entonces, usted se quedará pensando, el Señor Jesús citó esto, Pedro citó esto. Esto es conversación entre el Padre y el Hijo. Son palabras que Dios le dio al Hijo. David las escribió cientos de años antes, profetizando que el Padre le diría, acabaste la obra, ahora siéntate en el lugar de honor, pero con un plazo definido hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pedro le dijo a los oyentes, porque David no ascendió a los cielos. Él mismo dijo. Ya había hablado que la tumba de David estaba entre ellos en los versículos anteriores. Ya sabemos, ahí el versículo 29, ustedes saben, aquí está su tumba. Y su tumba está ocupada, pero la de Cristo está vacía. Pues habiendo resucitado, Dios le ha dado este lugar a su diestra que David había profetizado, que el maestro recordó en Mateo 22. Y ahora se prepara para el desenlace. Porque si Cristo está resucitado y si Cristo tiene un lugar que nadie más va a tener, entonces lo que ustedes hicieron merece ser castigado. Y les desnuda el corazón. Y la palabra de Dios dice de sí misma en Hebreos capítulo 4 que todo está desnudo ante los ojos de aquel de quien hemos de entregar cuentas. Que es una espada que traspasa el alma. Como los veo así como diciendo, ¿sí? Sí dices, oh, ¿seguro? Sí, estoy seguro. Por eso mejor acompáñame a Hebreos capítulo 4. Porque yo lo iba a citar de memoria, pero mejor se los
Les ayudo también a que lo tengan fresco. Hebreos capítulo 4, porque la palabra de Dios, dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se fija que no dice que las cosas están desnudas ante los ojos de la palabra de Dios? Dice que que la Biblia es una espada cortante y que deja todo desnudo ante los ojos de quien hemos de entregar cuenta. Es el instrumento de Dios para dejar las cosas abiertas, desnudas. Es penetrante. Ha sido el testimonio de muchos, y aquí hay varios de esos. Yo he oído a muchos, pero aquí hay varios de ellos, a quienes les he oído decir, pues es que yo pensé que le habían venido a contar mi vida, porque parecía que todo lo que usted decía desde el púlpito era para mí. ¿No fue el testimonio que dio el pastor Isaac hace poco? Yo me enojé, dijo él, yo me enojé con mi papá porque dije, le fue a contar mi vida al pastor. Y así hay varios testimonios aquí. Pero es la palabra de Dios que deja desnudo. Dice que es más cortante. Ahora regrésese a Hechos capítulo 2. Versículo 36. Fíjese cómo Pedro amarra el mensaje. Se nota que es el Espíritu de Dios obrando en él. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Sepan esto, grábense esto, conozcan, que les queden abiertos los ojos. Ustedes mataron a Cristo. Este Jesús a quien ustedes crucificaron. No le da la vuelta, no dice, quien fue crucificado. Hubiera sido verdad si lo hubiese dicho así, pero entonces la espada no hubiera penetrado completamente. Es que fuiste tú, es que fueron ustedes. Él dice, sepa toda la casa de Israel. El plan de Dios era que el evangelio llegara primero a los judíos. ¿Se acuerda que el Señor Jesús, cuando llegó una mujer de otra nación pidiendo ayuda con su hijita, le dijo, no, fui enviado a las ovejas de la casa de Israel? ¿Se acuerda? Y la mujer respondió, sí Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae de la mesa de donde están comiendo los hijos. Y el Señor dijo, no he encontrado esta fe en una mujer extranjera. Otro extranjero fue aquel centurión que vino y le dijo, Señor, di una palabra y mi siervo será sanado. No soy digno de que entres en mi casa. Y el Señor dijo, no he encontrado fe como este en Israel. Curioso, ¿no cree? Dos gentiles ejemplos de fe. Porque el Señor fue enviado primero a la casa de Israel. El evangelio tendría que ser primero escuchado por los judíos. Asimismo lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿qué? Del judío primeramente y también del griego. Primero a los judíos. Dios le dio la oportunidad primeramente a los judíos de escuchar el evangelio, y aquí está. Lo escucharon a través de Juan, él es el Cordero. Lo escucharon a través de Cristo. Y ahora lo escucharían a través de los apóstoles. Primero los judíos. Y les dice aquí Pedro, ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron, casa de Israel, a este Jesús. Y fíjense qué bello versículo, porque utiliza el nombre terrenal común de nuestro Señor Jesús.
Pero luego utiliza dos títulos que solo pertenecen a Dios. A este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Me acompaña brevemente, para entender un poco el peso de estas palabras, me acompaña brevemente a Filipenses capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 3 porque la necesidad de la iglesia dio origen a esta disertación de cristología, es decir, de la persona de Cristo. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Allá Pablo desarrolló el tema, aquí Pedro lo enuncia. A este Jesús Dios lo ha hecho Señor, es decir, le dio el lugar de máximo honor, y Cristo. No porque no lo fuera, sino porque ahora lo ha señalado a través de su resurrección y de su exaltación. Sí, este es mi hombre escogido. Usted se acuerda que Cristo significa ungido, ¿verdad? Y la unción era solamente la manera de señalar a alguien apartado para Dios. Pues Dios lo ha señalado. Más adelante en el capítulo 4, los apóstoles dirían palabras que quedaron grabadas en la Escritura y que creo que deben estar grabadas para la posteridad de nuestro corazón. Cuando los quisieron callar, cuando los quisieron silenciar a los apóstoles, ellos dijeron, el versículo 11, es más, le leo desde el 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dios le dio a Cristo ese lugar, lo exaltó. Este es el Cristo, es el único camino, lo señaló como el único camino a Dios. No hay otro. Ya quedó claro, no hay otro Salvador, porque además ni necesitamos otro, Él es suficiente. Así que en Hechos 2, si usted regresa, Pedro les dice: ustedes lo crucificaron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Lo señaló como el único camino. Él es el ungido, no hay otro nombre para ser salvos. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados. Ya terminó el sermón, no este, sino el de Pedro. Ahora viene el tiempo de responder. ¿Sabe que en nuestra iglesia tenemos ese hábito? Está pensado, no es nada más así. Hay iglesias donde termina el pastor de predicar, ora y se sale, y a lo mejor suena una musiquita, una estrofa de un himno, y entonces la iglesia puede salir. Así es como lo hacen ellos. Nosotros somos de aquellos que termina el sermón y todavía viene un canto de respuesta, le decimos. Algún canto que de alguna manera puede expresar la respuesta del creyente a la palabra de Dios. En otros lados hay otras formas de responder.
Pero aquí llegó el momento de la respuesta. Ya se acabó el sermón de Pedro. Y pareciera casi que interrumpieron a Pedro. Que él hizo esta declaración: ustedes lo crucificaron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dijeron, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Pero note que su actitud dice, al oír esto, compungidos de corazón. ¿Qué quiere decir eso de compungidos de corazón? Permítame ayudarle a entender esa palabrita. Compungido quiere decir traspasado. ¿Has sentido como cuando hay una emoción muy fuerte que siente aquí un agujero? ¿Se acuerda que leímos Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es una espada y que penetra? Estos estaban penetrados, estaban traspasados por la palabra de Dios. Estaban sangrando. Quédese allí. No se mueva de ese texto. Yo le voy a dar un poquito de idea de lo que estaba sucediendo, del baño de sangre que estaba ocurriendo allí. Cuando dice el escritor de Hebreos que todas las cosas están descubiertas y desnudas, está usando una expresión que se usaba en los mataderos. Sí, en el rastro, pues, lo que llamaríamos hoy, donde se estiraba el cuellito del animal y se le metía el cuchillo y se le degollaba. El cuello de estas personas quedó expuesto. Y la palabra de Dios eso hace. Deja expuesto el pecado para que pueda ser cortada la yugular del pecado. Y deja tierno y sensible. Ahora, eso es una cosa. Le preguntan a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles. Pero Pedro, siendo el que estaba al uso de la palabra, él le respondió, arrepentíos y bautizaos. Note por favor que una cosa es que ellos hayan entendido, soy culpable, que se sintieran avergonzados de sus actos, y otra cosa es el arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento no nada más es sentir feo, ay, es que sentí feíto. El arrepentimiento es un cambio de modo de pensar que viene junto con esto. No están las emociones por un lado y las decisiones por otro. Van juntas. No se puede separar. No se puede. Por eso a veces me gusta preguntar, y si mientras he estado hablando, has visto tu pecado, te sabes culpable, yo soy de esos, murió por mí, entonces cree, arrepiéntete. Pedro les dijo, pues está bien que se sientan mal, qué bueno que la palabra los traspasó. Pero ahora tienen que decidir, tienen que tomar una decisión. El arrepentimiento es un cambio de mente. Tienen que pensar diferente acerca de su pecado y acerca de Dios. Tienen que pensar diferente acerca de este Cristo a quienes ustedes mismos trataron como si fuera un malhechor, pues ahora tiene que ser su Señor. Tienen que cambiar. La palabra arrepentimiento es, si usted la analiza, es la fusión de dos palabras, es la palabra cambiar y la palabra mente. Tienes que cambiar de modo de pensar, no puedes percibir las cosas igual, el mundo alrededor tuyo no puede verse igual. Quien dice creer en Cristo pero sigue viviendo igual, entonces no creyó en Cristo, solamente le gustó lo que aquí se dijo o en algún otro lugar.
Si no hay una vida diferente que evidencie fe en Cristo Jesús, entonces no hay fe. Así como no se puede separar el estar compungido con el cambio de mente, el que te duela haber ofendido a Cristo y el cambio en tu mente, así como eso no se puede separar, tampoco se puede separar el que Cristo es tu Señor y tu Salvador. Hay gente que dice, yo recibí a Cristo como mi Salvador a los 6 años, pero no fue mi Señor hasta los 37. Pues no fue ni tu Señor ni tu Salvador hasta los 37. Porque tú no puedes escoger de Él lo que quieres. Sí quiero que me perdones mis pecados, pero no quiero que seas mi Señor. Eso no. Perdóname. O es tu Señor y Salvador o no es nada. Tú no pones los términos, Él los puso. Y lo aceptas por completo o no lo aceptas. O cambias tu manera de pensar o no cambias. Entonces la parte fría de la salvación es que hay un cambio aquí. Y la parte calientita es que hay un cambio acá. Ahora percibes y sientes y piensas de manera diferente acerca del pecado y acerca de Dios. Y lo que antes te era lo mejor que te podía pasar, ahora dices, qué vergüenza que yo andaba metido en eso. Y el Dios que despreciabas ahora es tu mayor tesoro. Les he dicho, se los he, tristemente tengo que reconocer, que cuando mi padre iba a gozarse en su Señor buscando nuevas Biblias de estudio, nuevos libros para estudiar la palabra de Dios, de jovencito yo decía, pero si todas las Biblias dicen lo mismo, ¿para qué quiere otra más? Tiene un librero lleno de Biblias, ¿para qué quiere otra? Y ya cuando era más rebelde me sentaba en la banquetita allí, cuando la librería Maranata estaba sobre la calle de Madero. Me sentaba en la banqueta de Madero a esperar que salieran, papá. Yo no quería saber nada de Dios. ¿A quién? Pero es Dios quien lo cambia a uno. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Para usted y para mí en esta sociedad medianamente cristianizada o que tiene una referencia de Cristo, el bautizarnos es algo muy bonito, es algo que nos gusta cuando lo vivimos y luego verlo en otros, pero quizá no entendemos lo que para estos que oyeron a Pedro significaba. Para ellos significaba un rompimiento con el judaísmo. ¿Se acuerda de aquel hombre que el Señor sanó? Y que le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ninguno, es para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Y lo sanó? Y luego andaban preguntándole, ¿y quién te sanó? Pues quién sabe. Es un pasaje hasta chistoso de la palabra de Dios y en el Evangelio de Juan. ¿Cómo se llama el que te sanó? Pues si ustedes que son religiosos no saben, yo menos. ¿Qué me preguntan a mí? Ustedes deberían saber, porque además déjame decirle que para sanar ciegos solo Dios. Ningún profeta en el Antiguo Testamento sanó ciegos. Era una señal que estaba reservada para el Mesías. Por eso en Isaías el Señor Jesucristo leyó, porque me ha enviado el Señor, el Espíritu está sobre mí, me ha enviado a dar vista a los ciegos. Era una señal reservada para el Mesías. Ningún profeta sanó ciegos. Y entonces este hombre dice, pues a mí que me preguntan, vayan ustedes y busquen. Ustedes deberían saber. Bueno, ¿se acuerda cómo lo corrieron de la sinagoga? Tú ya no puedes ser parte de esto. Ya no. Cuando usted va a la Huasteca y habla con los hermanos allí y le dice, es que no dejan ir a nuestros hijos al parque porque son hijos de cristianos. Es que no hay atención médica para nosotros si somos cristianos. Cuando va acá al campo Mazagua y escucha las historias, sobre todo de los fundadores, cómo hablan. De hecho, el abuelito de una hermana amiga fue pastor allí, fundador de una iglesia hace muchos años. Y hablan del hostigamiento y cómo al pastor le llegaron machetes a su ventana. Estaba
leyendo la Biblia todavía con un poco de luz del atardecer, en las ventanas abiertas, y cayeron 2 machetes en el filo de la ventana. No lo querían intimidar, lo querían matar, pero no le atinaron. Bueno, el Señor no permitió. Y cuando ve que todos ellos para bautizarse tenían que ir lejos donde nadie los viera. Porque al bautizarte es una señal de yo soy ahora uno de estos. Yo le enseñé en alguna ocasión por internet unas fotos con rostros difuminados de hermanos en un país musulmán que tuvieron que ser llevados bien lejos a un riachuelo para ser bautizados. Usted y yo, para nosotros y luego en la Ciudad de México no es tanto, pero para ellos significaba declararse distante del judaísmo y ahora soy de Cristo. Ahora, una buena traducción, dice la Biblia MacArthur, no es para perdón de pecados, sino sería por causa de la remisión de pecados. Ser bautizado porque ya creíste, porque tus pecados fueron bautizados. Entonces ahora viene una representación física, externa, de lo que ya sucedió en el interior. Tu interior ya fue lavado por la sangre de Cristo. Ahora en el exterior estás representando que has muerto a la vida anterior y sales a una nueva vida. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ahora va a haber una identificación. Ahora soy de Cristo, ya no soy de nadie más. Para ellos significaba un rompimiento y algo duro, difícil de hacer. Para usted y para mí nos cuesta trabajo entender que para ellos se acababa. Iban a perder muchas cosas, iban a perder mucho de lo que tenían como ciudadanos judíos en cuanto a la religión. Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No es que se recibe el Espíritu por el bautismo, sino por la fe, el arrepentimiento y la fe. La promesa, dice el versículo 39, es para vosotros y para vuestros hijos. Déjeme nada más cerrar esta mañana. El tiempo nos acabó. Pero déjeme decirle lo siguiente. No hay ocasiones en que uno pueda hablar tan claro del Evangelio como estas que hemos estado hablando. Está clarititito allí. La Biblia dice que no solamente los judíos son culpables de la muerte de Cristo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado y están destituidos, están lejos de la gloria de Dios. Pero también la Biblia dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si usted ya ha escuchado esto, pero quizá por primera vez se siente culpable, se identifica como uno de los responsables por sus pecados de la muerte de Cristo y también se identifica como uno de los que necesitan arrepentimiento, entonces esto es para usted. Arrepiéntase. Confiese que Jesús es su Salvador, quien tomó su lugar en la cruz y a partir de este momento será su Señor. Y reciba perdón de pecados, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Porque Dios así lo prometió. Y entonces vea que la palabra de Dios es cierta y que le da certeza para esta vida y para la que sigue. A este Jesús Dios resucitó de los muertos. Solo una hermana se acordó. Ahí les va otra vez. A este Jesús Dios resucitó de los muertos. Ya escuchaste cuántos somos testigos de la resurrección. Si nunca has creído, cree. Si nunca has confesado, confiesa. Ahí donde estás. Y si necesitas hablar más al respecto, por supuesto, me va a dar mucho gusto hacerlo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador, a quien tú resucitaste de los muertos y nosotros somos testigos. Y como testigos, Señor, proclamemos
su vida, muerte, resurrección y su segunda venida. Danos la claridad de tu siervo Pedro para hablar. Danos el valor que viene con tu Santo Espíritu para testificar.